Y mi plan era estar en casa en una especie de escenario, digamos, un poco mejor preparado que este auto en el que me encuentro, pero los mejores planes a veces no salen bien y esa será materia de alguna historia que algún día les habré de contar o quizá de escribir en un cuento. Pero bueno, entre tanto, me gustaría hablarles de algo un poco relacionado con esto que les estoy contando, la tarea general de contar una historia, la tarea de inventar, o a veces no de inventar, sino simplemente de trasladar nuestras experiencias de cada día, nuestras vivencias cotidianas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros temores también a la palabra escrita. La tarea de inventar historias y la tarea de crear a partir de ellas todo tipo de narraciones, a veces escritas, a veces audiovisuales, a veces también en algunos de los muchos nuevos medios que están a nuestro alcance en la actualidad, es una que hemos estado realizando como sociedades y como especie humana desde nuestros mismos comienzos, desde los comienzos del lenguaje, que es casi como decir desde los comienzos de la humanidad. En la antigüedad más remota, antes incluso de la invención de la escritura, teníamos o tenían nuestros antepasados remotos muchas oportunidades seguramente de estar a solas con ellos mismos, de estar refugiados quizá en una caverna, quizá en algún otro lugar, en medio de una pradera, en medio de una estepa, simplemente hablando, simplemente utilizando el lenguaje, eh, aquella capacidad, aquel don, aquella cosa extraña por la cual podemos expresar lo que tenemos en nuestro interior, por la cual podemos asignarle símbolos e identidades a las cosas. En aquel tiempo remoto, en muchas ocasiones, sin duda debe haber habido oportunidad de que se viera por, como una especie de comienzo, digamos, estos primeros usos del lenguaje simplemente para declarar aquello que se estaba viviendo, para decir, para expresar las experiencias de cada día. Seguramente en muchas ocasiones nuestros antepasados simplemente se expresaron unos a otros lo que estaba sucediendo. Tal persona salió de casa y fue atacada por un animal salvaje, tal otra persona eh, tuvo descendencia, tal otra persona se fue de esta región y no ha regresado. De otra región llegó alguien que no conocíamos y al cual ahora estamos conociendo. Alguien más se quedó muy quieto un día y ya no se volvió a mover y estamos pensando que le sucedió algo muy extraño porque su cuerpo está cambiando. Y entonces, por ejemplo, inventamos o descubrimos el concepto de la muerte. Todas esas experiencias humanas manifestadas a través del lenguaje son la raíz de lo que llamamos hasta hoy el acto de narrar, el acto de contar historias. Es simplemente una forma en la cual utilizamos el lenguaje para poner en orden los acontecimientos a nuestro alrededor, para relatar una serie de sucesos o de experiencias a lo largo de cierto tiempo. No hay más en realidad en el acto de contar, simplemente se trata de eso, se trata de referir cosas, de referir sucesos, todas las complicaciones adicionales que nos podemos encontrar hasta el día de hoy, todas las muchas formas en las cuales ese simple, ese humilde acto de contar se entrelaza con numerosas otras formas y posibilidades de la vida, esas vienen después. Lo primero es simplemente el lenguaje, la observación y también en muchas ocasiones la experiencia no solamente externa, sino también la experiencia interior, la experiencia que no se puede ver, que no se puede compartir por medio de los cinco sentidos, pero que es igualmente real porque ocurre aquí, porque ocurre en nuestro interior, en nuestra conciencia. No me refiero únicamente a los movimientos del interior de nuestro cuerpo, a los movimientos de nuestros órganos, aunque esos también, por supuesto, son de alguna manera parte de nuestro interior. Me refiero a lo que ocurre sobre todo en el interior de nuestra conciencia. Me refiero a lo que pensamos, me refiero a lo que soñamos, a lo que tememos. En muchas ocasiones, en aquellos tiempos remotos, seguramente también nuestros antepasados estuvieron observando estos acontecimientos a veces extraños, a veces remotos, a veces inexplicables, como por ejemplo una tormenta eléctrica con rayos y truenos, una erupción volcánica, un huracán, un tsunami, eh,
la muerte de alguien más, el nacimiento de alguien más, la llegada de quién sabe dónde, a través de un cuerpo, de un ser nuevo, de una persona más que llegaba al mundo. Sin tener más conocimientos que los que les daba su experiencia inmediata, sin tener la ventaja que tenemos nosotros de una gran cantidad de conocimiento acumulado por medio de investigación, de reflexión, de experimentación de las ciencias a lo largo de mucho tiempo, nuestros antepasados intentaban explicarse aquellos sucesos que no podían explicar y en muchas ocasiones se inventaban explicaciones. Más que tratar de investigar lo que sucedía, trataban simplemente de aquietarlo, de reducir la inquietud que les provocaba mediante una explicación, mediante una historia. De eso vienen todas nuestras mitologías, de eso vienen todas las historias de los dioses que controlan la tormenta, de los dioses del mar, de los dioses del fuego, de los dioses del viento y también de aquellas deidades que controlan las pasiones humanas, ¿no? Las diosas del amor, por ejemplo, ¿no? Todos estos inventos, todas estas explicaciones, modelos, sistemas del mundo, provienen también de esta misma curiosidad, inquietud que anima a nuestros primeros antepasados y que se manifiesta y que se fija a través de las palabras. De ella y de todas las otras historias que surgen alrededor de estas anécdotas cotidianas, de estas explicaciones de lo maravilloso, de lo sobrenatural, de lo incomprensible, es de donde viene el amplio repertorio que tiene hasta hoy la narrativa. Esto puede parecer un poco extraño si uno piensa en la narrativa como literatura, porque la palabra literatura se deriva finalmente de la palabra litera o lettera, que significa letra, es una palabra italiana y más bien de la época medieval. Sin embargo, aquí hay un fenómeno muy curioso, porque a pesar de que la palabra literatura tiene un nombre que se deriva de la escritura, se deriva de un elemento crucial de la escritura, lo cierto es que hemos estado haciendo literatura desde antes. ¿Qué es la literatura? La literatura es el uso del lenguaje para expresar justamente estas experiencias humanas, estas alegrías, ansiedades, dudas, temores que tenemos todos los seres humanos. Es el preguntarnos por medio de las palabras qué es lo que se siente ser nosotros, qué es lo que significa existir en el mundo en el cual existimos. Por lo tanto, la literatura existe antes que las letras. Existe, para volver a donde estaba hace un momento, desde aquellos primeros tiempos del lenguaje, cuando empezamos a utilizar las palabras para manifestar aquello que estaba sucediendo alrededor de nosotros y dentro de nosotros. Aunque después ha llegado la escritura, aunque después hayan llegado otros refinamientos de aquella tecnología, como por ejemplo la imprenta o como por ejemplo las plataformas digitales que ahora estamos utilizando justamente para encontrarnos aquí. Todos estos refinamientos, todas estas sofisticaciones adicionales no suplen que la base es siempre el lenguaje, siempre es esta forma de articular, de darle manera al pensamiento, precisamente para disponer en el tiempo, en nuestra imaginación, una serie de sucesos para poder entenderlos, para poder explicarnos. ¿Cómo empieza uno, a partir de todo esto, a crear sus propias historias? Esta es otra cuestión que es, por supuesto, totalmente cercana a los orígenes de la escritura, a los orígenes de la literatura, a los orígenes de la narrativa en general, pero es una que debe abordarse de una forma distinta. Es una que necesita considerarse a partir de la experiencia individual, a partir de la experiencia de aquellas personas que están en un momento dado de la vida, de su propia existencia, preguntándose cómo hacerlo, cómo escribir o cómo inventar sus propias historias. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos de alguna forma de pie en el hombro de aquellos gigantes, viviendo gracias a los hallazgos y a la buena fortuna de aquellos precursores, cada uno de nosotros también nace sin saber toda esta historia de las historias. Nace como si fuera uno de esos antiguos ancestros,
con la necesidad de volver a aprenderlo todo, de volver a vivir todas las experiencias humanas, desde el nacimiento hasta la muerte, todos los goces, todos los dolores, todas las alegrías y las penas. Hay que volver a experimentarlos y hay que volver a aprender en la medida en que nos sea posible todo aquello que ya aprendieron otros antes y que les permite, entre muchas otras cosas, contar historias. ¿Cómo lo aprendemos? Lo aprendemos en realidad bastante fácil. Toma tiempo, pero en el fondo no es difícil. Cuando nos tratamos de acercar al lenguaje, lo que tenemos que hacer simplemente es preguntarnos cómo nos imaginamos el mundo, cómo pensamos en nuestra vida y cómo también nos hacemos preguntas o nos planteamos ciertas necesidades ante las cosas y ante las palabras. Esto puede sonar muy sofisticado, pero digámoslo de otra manera. ¿Cómo le cuento a mi mamá qué me pasó durante el día? Y también cómo quizá le oculto ciertas cosas que me pasaron durante el día. Ese es un muy buen punto de partida para proponerse el empezar a contar historias. Digamos, siendo yo un niño pequeño, me toca regresar de la escuela después de un día de trabajo en la escuela, por supuesto, y entonces mi mamá me pregunta cómo me fue. Y entonces yo le contesto, le cuento de las diferentes clases que tuve, de cómo se portó la profesora o profesor, de cómo se portaron aquellos compañeros o compañeras que son mis amistades. El decir cada una de estas cosas, el decir cada uno de estos acontecimientos que ya tuvo lugar en mi propia experiencia de un día, eso ya es contar una historia. Es contar una historia de un modo muy simple, a partir de hechos vividos, en primera persona. Yo fui para acá, yo hice esto, yo dije, yo hice la tarea, yo me comí mi almuerzo, yo discutí con tal persona, yo jugué con tal otra. Todos esas pequeñas declaraciones, esos enunciados declarativos, son ya los componentes de una historia. No hay más. En realidad no se necesita más para pensar en la tarea de una persona que se dedique a la narrativa, a contar historias en el medio que sea, ya sea un cuentacuentos, ya sea un escritor, ya sea un cineasta, ya sea un creador de videojuegos. Cualquiera de ellos parte de estos elementos igual de simples a los que ya tenemos acceso desde la infancia, desde el momento en el cual podemos utilizar el lenguaje para darle una estructura a nuestras experiencias y poder recontarlas, podérselas participar a alguien más. Hay un elemento adicional que en todo esto, que también está desde el principio como parte de nuestro repertorio, digamos, natural, que simplemente hay que hacernos conscientes de que existe para poder empezar a utilizarlo. ¿Qué pasa el día que en la escuela alguien me regaña por estar haciendo demasiado ruido, por estar haciendo bulla, por estarme peleando con alguien? ¿Qué pasa el día en el que la maestra me reprende, me amenaza con un reporte, y entonces yo regreso a mi casa todo enmuinado? Madre me pregunta qué es lo que está pasando y yo no quiero contarle qué es lo que está pasando, porque si se lo cuento, ya sé que me va a tocar un segundo regaño y la muina va a ser todavía peor. Entonces, tengo muchas opciones. Una de ellas es decir simplemente nada, y otra, si es que mi madre me ve con demasiada sospecha, es inventarme una excusa. Esta es una de las grandes vertientes de la ficción, de la invención narrativa de todas las épocas, la invención de excusas que hacen los niños y que hacen muchas otras personas para evitarse un problema. Y todos lo hemos hecho, todos saben perfectamente de qué estoy refiriendo. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Por qué traes esa cara? ¿Por qué tienes aquí una huella como si te hubieran pegado? No, es que me caí. No es que tal cosa, no es que tal otra. Eso es inventar, eso es crear una ficción. Eso es agregar a la relación de una serie de experiencias vividas, una experiencia que no lo fue, una experiencia inventada, una experiencia que se puede enunciar mediante el lenguaje, aunque no haya sucedido. Eso así de simple, así de bobo, así de humilde, es el principio de la ficción. Estamos inventando, agregándole experiencias al mundo, agregándole experiencias a nuestra propia vida, incluso aunque esas experiencias no hayan sido vividas. ¿Por qué? Pues porque podemos, pero también a medida que avanza el tiempo, a medida que se va integrando la idea de la ficción con la idea del resto de contar historias
en todas las facetas, en todos los aspectos de nuestra existencia, porque ocurre un efecto de lo más curioso, de lo más extraño a la hora de considerar la ficción. La ficción nos permite no solamente enunciar nuestras propias experiencias, sino también, por aproximación, por una especie de salto misterioso, mágico, de contacto que se logra exclusivamente mediante el lenguaje, nos permite representar las experiencias de otras personas. Experiencias que no hemos vivido, pero que podemos comprender en lo esencial porque se parecen a las nuestras, porque son otras experiencias humanas, experiencias exteriores, experiencias interiores que están a nuestro alcance por medio del lenguaje y que por lo tanto podemos manifestar para otras personas. Esa que es la gran cualidad de la literatura, de toda la literatura, incluyendo la narrativa, se logra de esa forma. Se establece un puente de mí hacia ustedes, de ustedes hacia mí, de todos entre nosotros, de una persona a otra, incluso a lo largo de miles de kilómetros y de miles de años, simplemente mediante el lenguaje, por lo que en lo esencial nuestras experiencias humanas se parecen. No serán exactamente iguales, no serán abordadas necesariamente de la misma forma, pero seguimos amando, seguimos padeciendo, seguimos alegrándonos, seguimos experimentando la pena y la dicha exactamente igual o casi igual que como lo experimentaban nuestros antepasados en las cavernas y en las estepas. Y la única forma en la cual podemos revivir y volver a comunicar, volver a compartir esas historias es justamente a través del lenguaje. Esas historias, y agrego, esas emociones, esos saberes, experiencias. Somos un poco más humanos cuando nos acercamos a la humanidad de otras personas. Y somos un poco más cercanos también a las personas que están a nuestro alrededor. Quizá nos vean a veces con confianza, quizá no sepan exactamente, quizá todavía sentimientos oscuros. Y de alguna forma logramos vencer esa distancia y reconocernos y hacer que se nos reconozca en esas otras personas, en esas otras experiencias. Para eso sirve la narrativa y para eso se pueden usar esas herramientas tan humildes y tan aparentemente sin importancia que están en nuestra vida cotidiana, en los pretextos que nos inventamos, en la forma en la cual le damos orden a nuestros recuerdos simplemente para poder comunicarlos. Todo lo demás viene por añadidura. A aquellas personas que en este momento me están viendo y que quieran comenzar a escribir, que quieran comenzar a hacer sus propias historias, yo les recomiendo los siguientes 2 ejercicios que son de lo más útil y que pueden ustedes realizar muy fácilmente en su casa, en un rato que tengan, o en cualquier lugar, en realidad. El primero es que recuerden su último día, las últimas 24 horas que han pasado, y que traten de hacer la relación de esas 24 horas en orden. No tiene que ser algo muy detallado, puede ser perfectamente en, en un párrafo, en una página, en una hoja de cuaderno. Simplemente es hacer la lista uno tras otro, los acontecimientos de los que se acuerden que sean más o menos relevantes de las últimas 24 horas. Desayuné, comí, fui a trabajar, bueno, quizá hay que comer, bueno, dejar cierto tiempo entre desayunar y comer, pero ustedes me entienden. Los sucesos del día en orden, expresados, fíjense, como una serie de oraciones en primera persona. Yo me levanté de la cama, yo desayuné, yo salí a trabajar y así sucesivamente. Ese es el primer ejercicio. Simplemente poner en orden los recuerdos, poner en orden la memoria por medio del lenguaje y pensando en el tiempo. Eso es ya crear una narración. Incluso aunque quede con forma de lista, eso ya es una pequeña historia. Una historia quizá sin ficción, sin invención, pero ese es el primer paso. El segundo paso, fíjense, es atribuirle esa historia a otra persona. ¿Cómo? Cambiar cada una de las frases de la lista para que en lugar de estar en la primera persona gramatical, estén en la tercera. Él o ella, según sea el caso,
vio, dio, dijo, hizo, fue, vino, etcétera. Cambiar las personas y los verbos para que estén en tercera, para que estén refiriéndose a alguien más. Esa es una estratagema que se usa desde tiempos inmemoriales simplemente para inventar historias, atribuir lo que nos pasa a nosotros a alguien más. Cambiarlo de la expresión de una experiencia vivida a la expresión de la experiencia vivida por alguien más. Así de simple y así de profundo. Ese es el segundo ejercicio. Y ahora les propongo un tercero, nada más para rematar y para que empiecen ustedes a jugar con la ficción. A esa segunda lista, la lista de los acontecimientos que le pasaron a alguien más, agréguenle un inciso, agréguenle un elemento a la mitad, si quieren, un elemento inventado. Digamos que él, en mi caso, se levantó y luego él fue a desayunar. Digamos que en medio atravieso una frase de algún acontecimiento totalmente inventado que no haya sido parte de mi día, pero que pueda yo enunciar. Él se asomó por la ventana y vio a un gato persiguiendo una paloma. A lo mejor en mi día yo no vi eso, pero puedo enunciar que alguien más lo vio. Ese pequeño acontecimiento fingido, eso es ficción. Eso es ya dar un paso más a partir de la enunciación de nuestra propia experiencia en otras direcciones, hacia inventar, hacia un sinfín de posibilidades que tiene después de estos primeros pasos la escritura narrativa. Yo quisiera, digamos, en el muy poco tiempo que me queda, invitar a las personas interesadas a probar estos ejercicios muy breves y otros, muchos que sin duda se pueden encontrar en manuales de escritura, en sitios de internet. Incluso si me buscan a mí en línea, se encontrarán con que yo mismo he dejado ahí una gran cantidad de ejercicios, incluso un manual de escritura que se puede encontrar gratuitamente. En fin, no lo digo para promoverme, sino para decir que hay muchos lugares donde se pueden encontrar más formas de experimentar con estos comienzos de la narrativa y más formas de hacer consciente y de hacer así más nuestra toda esa riqueza de lenguaje que nos está esperando y que es parte de lo que nos pertenece por derecho simplemente por ser seres humanos. Esa capacidad de expresarnos, esa capacidad de manifestar toda la profundidad de nuestra propia vida y además de ofrecérsela a otras personas y a partir de eso, de hacer contacto con ellas. Con esto, les agradezco, espero que les sea de utilidad y si alguien gusta, creo que queda tiempo tal vez para alguna pregunta, la recibo y les respondo con todo gusto. Muchísimas gracias.